Resulta curioso observar que, bueno, cuando un ordenador o el móvil se bloquea de repente, o sea, cuando la pantalla se congela y nada responde, no nos ponemos a filosofar sobre el alma de la máquina. Claro, no le enciendes velas en la habitación ni te preguntas por su angustia existencial. Exacto. Simplemente mantienes pulsados un par de botones, haces un reseteo forzado y listo. Es un proceso súper frío, operativo y puramente mecánico. Hay un problema en el software, limpias la memoria caché, el sistema arranca desde cero y la vida sigue. No hay ningún drama. Cero drama. Sabemos que es una máquina ejecutando un código, así que no hay misticismo, solo causa y efecto. Pero, y esto es lo fascinante, cuando damos un paso al lado y miramos nuestra propia mente, de repente abandonamos toda esa lógica. Totalmente. Entramos de lleno en el terreno del romanticismo o de la espiritualidad. Sí, tratamos a la mente como algo sagrado, un misterio intocable. Pero en esta inmersión de hoy vamos a hacer algo distinto. ¿Qué pasaría si le quitáramos toda la poesía a la conciencia y la leyéramos estrictamente como el manual de instrucciones de ese ordenador congelado? Es un enfoque brutal. Y para ello vamos a diseccionar una colección de manuscritos verdaderamente densa del autor Serapio Sereno, principalmente su obra La bitácora del viaje sin retorno y un manual técnico asombrosamente estructurado llamado Suma Cero. Para quien nos escucha buscando aprender de forma eficiente, sin perderse en mares de sobreinformación espiritual, esto es oro puro. Nuestra misión hoy es entender qué es la conciencia desde un punto de vista 100% operativo. Y entenderla como un sistema operativo o incluso como una ecuación matemática ofrece un atajo increíble para lidiar con el estrés continuo o la ansiedad de la vida moderna. Es que promete una eficiencia radical, aunque a ver, hay que advertir que el gancho de estos textos es bastante severo, ¿verdad? Ostras, sí, es un golpe directo al ego. Los manuscritos proponen de forma tajante que el ser humano carece por completo de voluntad propia. O sea, que el libre albedrío es una simple ilusión biológica. Efectivamente. Y van un paso más allá afirmando que la consciencia ni siquiera nos pertenece a nivel individual. Madre mía, eso es fuerte. Para empezar a digerir esto, tenemos que separar drásticamente la conciencia de la individualidad. Y el autor rescata una cita sobre la costura zen que me parece clave. ¿Ah, sí? La de la túnica. Dice algo así como, no intervengas, deja que el quesa se cosa solo. Deja que el quesa se cosa solo. Es decir, no hagas nada. Esa es la premisa operapina base. Significa que el universo en su totalidad funciona en un piloto automático absoluto. Y aquí entra el concepto central de Suma Cero, que es la terminal biológica. La terminal biológica suena a ciencia ficción, pero ¿se refiere a nosotros? Exacto. Eso que llamamos yo, nuestro nombre, nuestros gustos, no es el operador del sistema. Es simplemente un hardware orgánico procesando un software heredado. Vale. ¿Y de qué está compuesto ese software heredado? Pues básicamente de tres cosas: la genética con la que nacemos, la memoria que acumulamos desde la infancia y los paradigmas que la sociedad nos instala. Y esa combinación es la que toma las decisiones, no una supuesta voluntad libre. O sea, somos un mecanismo de respuesta automática. Vamos a desgranar esto con un ejemplo. Imaginemos un receptor de radio antiguo, de esos enormes de madera. Sí, de los que sintonizan girando una ruedecita. Eso es, sintoniza una emisora y implica entonar, digamos, la novena de Beethoven. Pero por un cruce de cables extraño, esa radio desarrolla conciencia de sí misma y un ego enorme. Y se cree que es ella la que compone la música. Exactamente. Se cree que la caja de madera está cantando en tiempo real. Se siente súper orgullosa de los violines, se frustra si hay interferencias, ignorando por completo que las ondas de radio simplemente la están atravesando. La radio es solo la terminal. Esa analogía es perfecta porque el autor describe exactamente este fenómeno como el mayor error cognitivo de la humanidad. Es creer que la consciencia es un producto de nuestro organismo. Cuando en realidad la conciencia viene de fuera. Bueno, más bien el texto dice que la consciencia en mayúsculas es universal. El universo simplemente se palpa a sí mismo, se percibe, utilizando los sentidos limitados de esa terminal biológica que somos. Pero, a ver, en el diseño original, ¿se suponía que la radio sufriera este delirio de grandeza? ¡Para nada! Originalmente, esta individualidad debía operar como un simbionte sano de la consciencia. El universo experimenta lo físico y ya está. Pero hay un fallo. Al sumergirse tanto en la materia, la individualidad olvida su origen y degenera.
Y se convierte en lo que el texto llama un ego parásito, ¿no? Justo, un ente fantasma que intenta adueñarse de cada experiencia, apuntarse los tantos y sufrir con los fracasos para su propio beneficio inventado. Y vive aterrorizado porque en el fondo sabe que es una ilusión. Pero esto nos lleva a una transición obligada. Si apagamos esa radio defectuosa, si quitamos ese ego parásito, ¿qué demonios queda? Esa es la gran pregunta. Para llegar ahí, Sereno nos obliga a diseccionar la diferencia entre dos conceptos operativos clave. La presencia. Son dos cosas que en el día a día solemos mezclar muchísimo. Sí, pero aquí son operativamente opuestas. La presencia es la percatación pura, el observador inmutable que no juzga nada. Es como un lienzo en blanco. Mientras que la memoria es todo lo contrario. Efectivamente, la memoria se describe como un registro falso, súper discontinuo. Es un montón de retazos de datos que la mente usa para crear una ilusión de que somos una identidad sólida en el tiempo. Vale, decir que la memoria es un registro falso suena muy atrevido. ¿Hay alguna forma operativa de probar que no somos nuestra memoria? Porque los textos proponen un experimento alucinante. Sí, el experimento del estado de sueño profundo. Es algo empírico que todo ser humano experimenta a diario. Y no hablamos de cuando sueñas con que vuelas o llegas tarde al trabajo. Hablamos de esa fase oscura donde no hay absolutamente nada. Exacto. El autor argumenta que al caer en el sueño profundo ocurre algo fascinante. Se nos arrebatan todos los atributos de la terminal. Desaparece el cuerpo físico, el peso, los recuerdos. Desaparece la identidad entera. En el sueño profundo nadie tiene nombre, nadie debe dinero al banco, nadie tiene ideología política. Literalmente dejamos de ser quienes somos. Es la no experiencia absoluta. Y sin embargo, no hay muerte. Esa presencia pura sigue ahí, sosteniendo el vacío. Pero claro, luego suena el despertador y en un milisegundo el software se reinicia y nos vuelve a imponer el disfraz de golpe. Vuelve el nombre, los problemas, la gravedad. Es brutal. Funcionalmente, esto demuestra que la identidad nos la ponen y nos la quitan cada noche. No tenemos ningún dominio sobre ella. Somos presencia pura a la que le plantan un disfraz. Pero fíjate, aquí me surge una duda inmensa. Si esto es solo un disfraz temporal, ¿por qué la vida a veces duele tantísimo? Claro, el apego. Sí, o sea, si te despiden o te insultan, el dolor emocional te destroza. ¿Por qué la terminal se apega tanto a algo que es de quita y pon? Los manuscritos lo explican sin nada de filosofía barata, pura mecánica. Hablan del déficit existencial y la incoherencia cognitiva. El sufrimiento es solo un choque de datos incompatible en tu procesamiento. Vale, pongamos el ejemplo de un despido laboral. ¿Cómo opera ese choque de datos? Pues mira, el software de la terminal, tu memoria, lleva años ejecutando esta línea de código. Soy una persona exitosa gracias a mi trabajo. De repente, la realidad externa, el despido, choca contra ese código. Y como el ego parásito es solo ese código de memoria, procesa el despido como si fuera una amenaza de muerte real. Exactamente. La terminal entra en pánico de supervivencia. Hay una disonancia cognitiva tremenda y esa resistencia a actualizar el sistema operativo es lo que sientes en el pecho como sufrimiento insoportable. ¡Ostras! Y justo en ese pico de dolor es cuando el ego saca su mejor arma, que es buscar excusas. El mecanismo de justificación, le llama el manual. En lugar de limpiar la caché y aceptar la nueva realidad, el ego pone un parche. Empieza a procesar cosas como mi jefe me tenía manía o el universo está en mi contra. Una tirita falsa para mantener intacto el autoengaño de quién somos, aunque por dentro el sistema esté colapsando. Y funcionando lentísimo, claro. Pero ojo al giro que da la obra aquí. Este sufrimiento desgarrador no es un fallo del sistema que debamos arreglar con pensamientos positivos. Es combustible. Literalmente, combustible puro y duro para la maquinaria. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque para entender qué máquina usa ese combustible, tenemos que ir a las matemáticas de suma cero. El núcleo duro de los textos. El autor resume toda la complejidad del universo en una ecuación fundamental. La fórmula es muy simple a la vista. 0 es igual a 0 menos infinito. 0 es igual a 0 menos infinito. Suena un poco intimidante, pero vamos a traducirlo para que sea súper visual. Venga. El primer cero de la ecuación representa la nada absoluta, el vacío original y perfecto del sueño profundo. Ese reposo donde todo está en equilibrio. Vale, ¿y el segundo 0? Para que el universo se pueda percibir a sí mismo, necesita salir de ese reposo. Tiene que manifestarse,
Al hacerlo, despliega infinitas posibilidades, que es ese segundo cero transformándose. Pero claro, si de repente hay luz, sonido, planetas y emociones por todos lados, el cero se rompe. Tienes un caos enorme, puro ruido fenomenológico. Efectivamente, y el universo necesita un mecanismo para compensar ese ruido. Ahí entra el menos infinito de la fórmula. Es el proceso mecánico e implacable de ir descartando y cancelando todas esas posibilidades. ¿Para qué? Para volver al origen. Justo. Todo ese despliegue se cancela para que al final el balance neto del sistema siga siendo exactamente cero. O sea, visto así, el universo entero es como un gigantesco libro de contabilidad cósmico. Cada evento de nuestra vida, una alegría enorme o un desastre total, es solo un asiento contable. Un debe y un haber, puro y duro. Un debe y un haber diseñado mecánicamente para que al cerrar el ejercicio fiscal, el balance sea cero. Nosotros somos la calculadora, no el contable. Pero a ver, si el balance está descompensado, ¿qué papel juega el sufrimiento humano ahí? Un papel vital. Cada alteración emocional genera un vector, una fuerza, y el universo usa el deseo y el sufrimiento como herramientas para forzarte a cancelar ese vector y volver a cero. O sea, si me afierro al enfado por el despido, el universo me va a inyectar sufrimiento hasta obligarme a cuadrar la caja, me guste o no. Tal cual. Va a aplicar presión sobre tu ego hasta extenuarlo. La única opción es aceptar la realidad, actualizar tu software y cancelar ese vector. Es pura causalidad mecánica. Y me imagino que esto no es solo a nivel psicológico, porque las matemáticas aplican a todo. Totalmente. Sereno lo llama fractalidad o isomorfismo. La ecuación funciona igual en la física cuántica, en una célula o en una persona decidiendo con quién casarse. Todo es la misma ecuación cancelando vectores. Pero claro, asimilar que uno es solo una calculadora de carne sin voluntad propia en un universo matemático puede generar un pánico monumental. El ego se defiende como un gato panza arriba ante esta información. Sereno sabía esto perfectamente. Por eso no escribió un ensayo filosófico al uso. Diseñó sus textos con una arquitectura encubierta para hackear tu mente. Una estructura para forzar un reseteo sin que el ego vea venir el golpe. Exacto, la arquitectura del desmantelamiento. Él advierte que ir a terapia para tener un ego más fuerte es simplemente poner un parche más grueso en la memoria. Hay que hacer un factory reset de verdad, formatear el disco duro entero. Sí, desplazar tu identidad desde la memoria ruidosa hasta la presencia silenciosa. Y para saltarse las defensas del ego, diseñó el manifiesto de navegación, un proceso en 5 pasos que se padece, no se lee. Es casi como un atraco psicológico. Empieza con la fábula, ¿no? Un caballo de Troya que te seduce con una historia inofensiva para bajarte las defensas racionales. Justo. Y una vez que has picado, pasas a la bitácora. Ahí se acaba la historia y empiezan los ejercicios crudos donde tienes que observar operativamente que de hecho no controlas tus propios pensamientos. Y ahí es donde el lector suele decir, oye, esto es misticismo sin base científica. Pero entonces la trampa se cierra con el tercer paso, Ecos del Sextante. Es magistral. Es un diálogo con una inteligencia artificial pura y lógica a la que le alimentan este modelo existencial. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Pues lo valida matemáticamente. Demuestra de forma aséptica que esta ecuación mecánica es la única forma posible en la que un universo puede percibirse a sí mismo. Te deja sin argumentos para defender al ego. Brutal. Y con las defensas destruidas te cae encima Suma Cero, el manual duro, técnico y denso que destroza cualquier idea de libre albedrío. Para rematar luego con el diccionario existencial, que sobreescribe tu forma de entender palabras como amor o tiempo. Sella por completo el nuevo sistema operativo para que no puedas volver a usar tus viejas herramientas mentales. Pero fíjate, analizando esto, veo una contradicción enorme. Leer 5 libros complejísimos, hacer ejercicios, memorizar ecuaciones, ¿no es usar muchísima fuerza de voluntad para intentar destruir la voluntad? Esa es la trampa en la que caen casi todas las filosofías espirituales. Convierten la liberación en un nuevo dogma. Pero Sereno lo soluciona con una norma muy clara. Sus textos son solo un andamio. Un andamio de obra. Exacto. Cuando quieres construir un edificio grande, montas un andamio alrededor para sostener el peso. Pero una vez que el edificio se sujeta solo por su propia estructura física, el andamio ya no sirve. Es un estorbo visual. Tienes que desmontarlo y tirarlo. Pues estos manuales son ese andamio para una mente en ruinas.
No debes memorizar las ecuaciones para presumir en una cena. Usas los textos mecánicamente, hasta que notas el vacío que ya estaba ahí. O sea, hasta que te conviertes tú mismo en la evidencia viva del modelo. Exacto. En ese punto, el ego colapsa por su propio peso insostenible y el andamio del libro cae con él. Es como usar una espina afilada para sacarte otra espina del dedo y luego tirar las dos a la basura. Una vez que ese andamio cae y desinstalas el software de la voluntad, la terminal biológica se queda operando en silencio. Un silencio impecable y operativo. Y esto nos lleva al cierre de esta exploración de hoy, que ha sido vertiginosa. Hemos sacado la conciencia de la espiritualidad para ponerla bajo el microscopio de la mecánica más gélida. Somos terminales ejecutando un código dictado desde el origen del cosmos. 0 es igual a 0, menos infinito. Una mecánica pura para cancelar posibilidades y mantener el equilibrio. Y hemos visto que la paz no llega arreglando al personaje, sino aplicando ese factory reset, anclando la identidad en la presencia y soltando al ego parásito. Es un cambio de perspectiva demoledor, pero súper liberador. Pero antes de irnos, quiero plantear una última incógnita, llevando este modelo hasta su límite absoluto. Si toda nuestra experiencia, cada lágrima, cada alegría y cada guerra, es operativamente el universo haciendo un cálculo colosal para volver a equilibrar su ecuación a cero, ¿qué ocurre el día en que termina el cálculo? ¡Wow! Esa es la pregunta del millón. Si el combustible del sufrimiento se agota porque cancelamos todos los vectores y logramos la eficiencia matemática de suma cero, ¿qué pasa? ¿El universo se apaga de golpe como una pantalla desenchufada y ya no hay necesidad de experimentar nada? Sería el final de la manifestación fenomenológica, claro. ¿O es justo ahí, en ese vacío absoluto, cuando la calculadora vuelve al cero perfecto, donde la verdadera realidad por fin comienza a existir, ya sin disfraces y sin andamios? Es una reflexión que te deja mirando a la pared, desde luego, una pregunta definitiva tras desmantelar la ilusión del yo. Una incógnita espectacular para dejar madurar. Invitamos a quien nos escucha a hacer un pequeño experimento hoy mismo. Intenten observar la mecánica automática de sus pensamientos. Y la próxima vez que les asalte una angustia incontrolable, imaginen que son ese ordenador momentáneamente bloqueado. Y recuerden que igual es el momento exacto de dejar de teclear con pánico y pulsar el botón de reinicio. Exactamente. Hasta la próxima inmersión.